Imagina la escena, una mansión que susurra opulencia, cada rincón bañado en la luz dorada del atardecer, un reflejo perfecto de la vida de Alejandro, un hombre cuya existencia ha sido tejida con hilos de éxito y comodidades ininterrumpidas. Sus días transcurren en un torbellino de juntas estratégicas, transacciones millonarias y la satisfacción serena de quien ha conquistado el mundo a sus pies. El aroma del café recién hecho, la suavidad del cuero de su sillón favorito, el silencio respetuoso de su personal, todo habla de un control absoluto, de un universo cuidadosamente orquestado a su imagen y semejanza. Hoy, como cada día, regresa a casa con la expectativa de una cena exquisita, la compañía esperada y la rutina reconfortante que define su realidad. Sin embargo, el destino, a menudo caprichoso y con un sentido del humor peculiar, ha decidido jugarle una pasada, una que se desarrollará no en los salones de juntas o en los mercados bursátiles, sino en el santuario más íntimo de su hogar, la cocina. Es un lugar que para Alejandro siempre ha sido sinónimo de servicio impecable, de platillos preparados según sus especificaciones, de un espacio funcional, pero desprovisto de la carga emocional que solemos asociar a la cocina familiar. Pero hoy, al cruzar el umbral, el aire se siente diferente, cargado de una expectativa silenciosa, un presagio sutil de que algo está a punto de desmoronarse, o quizás de construirse de una manera completamente nueva. No es un desastre lo que encuentra, ni una confrontación anunciada, sino algo mucho más profundo, algo que resuena en las fibras más íntimas de su ser. En el centro de esa cocina, que hasta ahora solo había sido un telón de fondo para sus logros, se despliega una escena que desafía toda su comprensión del valor y la riqueza. Su hija, Sofía, su pequeña y preciada Sofía, se encuentra en un momento de epifanía, un instante que encapsula la lucha y la perseverancia en su forma más pura. No está jugando con juguetes caros, ni recibiendo instrucciones de un tutor privado, sino que, con una determinación que desborda su pequeña estatura, está intentando dar sus primeros pasos. Y no está sola. A su lado, con una paciencia infinita y una ternura palpable, se encuentra su niñera, Elena. Elena no es solo una empleada. En esta imagen se convierte en el ancla, el faro, la guía silenciosa que celebra cada pequeño avance de Sofía, cada tambaleo, cada logro. La cámara, si la hubiera, se enfocaría en la expresión de Sofía, un cóctel de esfuerzo, concentración y una chispa de triunfo incipiente, y en la sonrisa de Elena, una sonrisa que no se compra con dinero, una que nace de la pura conexión humana y del amor genuino por el ser que cuida. El silencio que suele reinar en esa cocina, un silencio de eficiencia y servicio, se rompe ahora. Pero no por gritos o lamentos. El sonido que inunda el espacio es el de las lágrimas de Alejandro. Y aquí es donde la narrativa toma un giro inesperado, porque estas no son lágrimas de tristeza, ni de decepción, ni de enojo. Son lágrimas de una realización desgarradora, de una comprensión que lo golpea con la fuerza de un huracán. Son las lágrimas de un hombre que ha dedicado su vida a acumular aquello que el mundo considera valioso: riqueza, poder, estatus, y que de repente se da cuenta de que ha estado ciego ante la verdadera fortuna. Ve en su hija, en su lucha, en el amor desinteresado de Elena, un tesoro que ningún contrato o inversión podría jamás replicar o cuantificar. Este momento, aparentemente insignificante en la vasta cronología de su vida de éxito, se convierte en el punto de inflexión. Es la grieta en la armadura de su mundo, construido sobre cimientos materiales. Es el recordatorio brutal de que la vida, en su esencia más pura, se manifiesta en estos instantes de vulnerabilidad, de esfuerzo, de amor incondicional, momentos que escapan a la lógica del mercado y a la frialdad de los balances. La cocina, antes un mero espacio,
se transforma en el escenario de una revelación. El crisol donde la percepción de Alejandro sobre lo que verdaderamente importa se funde y se moldea de nuevo. Este video se adentrará en las profundidades de esta transformación, explorando la fragilidad de la riqueza frente a la inmensidad del amor familiar y el poder insospechado de los momentos genuinos, invitándonos a todos a cuestionar nuestras propias definiciones de valor y a redescubrir aquello que, en última instancia, da sentido a nuestra existencia. Más allá de la revelación inicial en la cocina, la verdadera magnitud del impacto se manifiesta en la reconfiguración del sistema de valores de Alejandro. Hasta ese momento, su percepción de valor estaba intrínsecamente ligada a lo cuantificable. Activos financieros, propiedades, acciones en bolsa, el índice de aprobación de sus proyectos. El éxito se medía en cifras, en el crecimiento exponencial de su patrimonio. El amor, la conexión, la alegría de un niño eran, en el mejor de los casos, dividendos secundarios, a menudo relegados a un segundo plano por la urgencia de los objetivos empresariales. Sin embargo, la imagen de Sofía luchando por cada paso, sostenida por la mano firme y compasiva de Elena, le presenta un paradigma alternativo de riqueza. Esta nueva riqueza no se acumula, sino que se experimenta. No se invierte en mercados, sino en presencias. No genera intereses monetarios, sino la profunda satisfacción del deber cumplido y del amor compartido. Profundicemos en cómo esta nueva comprensión altera la estructura de sus interacciones diarias. Pensemos en la forma en que Alejandro, ahora sintonizado con esta frecuencia emocional, podría abordar una reunión de negocios. Antes, su enfoque estaría en los márgenes de ganancia, en la dominación del mercado, en la extracción del máximo beneficio posible. Ahora, sin abandonar su agudeza estratégica, podría empezar a considerar las repercusiones humanas de sus decisiones. ¿Cómo afectará este nuevo producto a las familias de sus empleados? ¿Existe una forma de expandir la empresa que no sacrifique el bienestar de quienes la hacen posible? Esta no es una renuncia a la ambición, sino una expansión de su definición de éxito para incluir el impacto positivo y el crecimiento mutuo, una visión que antes se le antojaba ineficiente o, peor aún, irrelevante. Consideremos ahora la dinámica familiar. Si antes su presencia en casa se limitaba a cenas formales y breves interacciones dictadas por agendas apretadas, esta revelación podría catalizar un cambio radical. La cocina, antes un espacio de servicio, se convierte ahora en un punto focal de conexión. Quizás empiece a interesarse activamente en las rutinas de Sofía, no como un observador distante, sino como un participante. Podría ser que, en lugar de delegar completamente el aprendizaje de Sofía, comience a dedicar tiempo a enseñarle él mismo, a experimentar de primera mano la frustración y la euforia que acompañan a cada pequeño logro. Este involucramiento directo redefine la paternidad, transformándola de una responsabilidad supervisada a una experiencia vivida y compartida, donde el tiempo invertido se valora no por su costo de oportunidad, sino por la profundidad de la conexión que forja. Además, esta perspectiva ampliada del valor se extiende a sus relaciones personales. La superficialidad de las interacciones sociales que a menudo acompañan a la alta sociedad podría empezar a resultarle insípida. La búsqueda de conexiones auténticas, aquellas que no se basan en el estatus o el beneficio mutuo, se vuelve primordial. Ahora, en lugar de asistir a eventos por obligación o por cultivar contactos, podría buscar la compañía de aquellos que resuenan con esta nueva apreciación de la vida, aquellos cuyas conversaciones giren en torno a experiencias significativas, a crecimiento personal, al impacto en el mundo, y no solo a las fluctuaciones del mercado o a las últimas adquisiciones de lujo. Es un desplazamiento del foco, de lo externo y demostrable a lo interno y experiencial.
Finalmente, la resiliencia que Alejandro observa en Sofía y Elena le ofrece una nueva métrica para evaluar su propia fortaleza. La capacidad de perseverar ante la dificultad, de encontrar alegría en el progreso, por mínimo que sea, se revela como una forma de poder que trasciende la fuerza financiera. Este es un poder que no se puede confiscar, que no se deprecia con el tiempo, y que se nutre de la propia voluntad y del apoyo de otros. La comprensión de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de amar, de cuidar y de persistir, incluso cuando el camino es incierto, es una lección que lo equipa para enfrentar los desafíos futuros con una perspectiva renovada y una profundidad emocional que antes le era ajena. La comprensión de Alejandro sobre la verdadera riqueza se expande ahora para abarcar la dimensión del capital social, no como una red de contactos transaccionales, sino como un ecosistema de apoyo mutuo y crecimiento compartido. Antes, sus relaciones profesionales se basaban en la reciprocidad calculada, favores que se devolvían, alianzas estratégicas con un claro retorno de inversión. Ahora, empieza a percibir el valor incalculable de las interacciones genuinas, de la confianza que se construye ladrillo a ladrillo a través de la empatía y la vulnerabilidad compartida. Por ejemplo, al observar a Elena, no solo ve a una niñera eficaz, sino a alguien que invierte su energía emocional en el bienestar de Sofía, creando un depósito de buena voluntad que trasciende cualquier contrato laboral. Esta perspectiva le hace reevaluar sus propias interacciones. ¿Está construyendo relaciones basadas en el intercambio de valor material o en la creación de lazos humanos sólidos? Además, la experiencia le revela la importancia de la arquitectura emocional del hogar. Si bien su mansión exhibe una arquitectura física impecable, ahora se da cuenta de que el verdadero confort y la seguridad no provienen de los materiales de construcción o del diseño vanguardista, sino de la atmósfera que se respira. La cocina, ese epicentro de su epifanía, se transforma de un espacio de servicio a un laboratorio de afecto. Es allí donde se gestan las conexiones, donde se comparten las pequeñas victorias y se ofrece consuelo en los tropiezos. Pensemos en cómo un simple gesto de Elena, como preparar el bocadillo favorito de Sofía, después de un esfuerzo particularmente arduo, no es solo un acto de nutrición, sino una validación emocional que fortalece la autoestima de la niña. Alejandro comienza a preguntarse, ¿cuál es la arquitectura emocional de sus propios espacios de vida y trabajo? ¿Fomenta la conexión o la distancia? El concepto de tiempo de calidad adquiere una nueva dimensión. Para Alejandro, el tiempo siempre fue un recurso escaso, a menudo cuantificado en términos de productividad o retorno de inversión. Ahora, la imagen de Elena dedicando su atención plena a Sofía, sin distracciones, sin prisas, le enseña que el valor del tiempo no reside en su cantidad, sino en su intensidad y en la presencia consciente. No se trata solo de estar físicamente presente, sino de estar mental y emocionalmente comprometido. Consideremos cómo, en lugar de delegar todas las actividades de aprendizaje de Sofía, Alejandro podría empezar a participar activamente, no para supervisar, sino para compartir la experiencia. Este tipo de dedicación, donde cada minuto se invierte en la construcción de recuerdos y en el fortalecimiento del vínculo, representa una forma de acumulación de riqueza relacional que ninguna cuenta bancaria puede igualar. Finalmente, Alejandro empieza a comprender el poder transformador de la gratitud experiencial. Su gratitud previa era, en gran medida, teórica o ligada a logros tangibles. Ahora, la profunda emoción que experimenta al presenciar el esfuerzo de su hija y la dedicación de su niñera le sumerge en una gratitud visceral, una apreciación del presente que va más allá de la simple enumeración de bendiciones.
Es el reconocimiento de que los momentos más valiosos son aquellos que se viven y se sienten, no solo aquellos que se poseen o se acumulan. Pensemos en cómo esta perspectiva podría aplicarse a su vida diaria. En lugar de centrarse en lo que le falta o en lo que podría obtener, Alejandro podría empezar a cultivar una apreciación profunda por lo que ya tiene, por las personas que lo rodean y por las experiencias cotidianas que, hasta ahora, pasaban desapercibidas. Esta gratitud experiencial se convierte en un motor de bienestar y perspectiva, redefiniendo su relación con el mundo y consigo mismo. Ahora consideremos cómo esta nueva apreciación de Alejandro por lo intangible se manifiesta en su enfoque hacia la innovación y la resolución de problemas. Previamente, su mentalidad se centraba en la optimización de procesos existentes, en la maximización de la eficiencia a través de la ingeniería y la tecnología. Sin embargo, al presenciar la pura perseverancia de Sofía, un motor que no opera bajo la lógica de la eficiencia, sino de la voluntad intrínseca, Alejandro comienza a vislumbrar el potencial de la innovación emergente. Esta no surge de análisis exhaustivos de datos o de estudios de mercado, sino de la observación atenta de las necesidades humanas más básicas y de la capacidad de respuesta instintiva ante ellas. Piensen cómo, en lugar de buscar la solución tecnológica más avanzada para un problema empresarial, podría empezar a preguntarse, ¿cuál es la necesidad humana subyacente que este problema oculta? ¿Cómo podemos abordarla desde una perspectiva más empática y creativa, similar a la forma en que Elena guía a Sofía paso a paso, adaptándose a su ritmo y a sus desafíos individuales? Además, la experiencia en la cocina le revela una faceta crucial del liderazgo, la importancia de la disponibilidad emocional. Anteriormente, su estilo de liderazgo se basaba en la delegación, la toma de decisiones estratégicas y la expectativa de ejecución impecable. Ahora, se da cuenta de que el verdadero liderazgo, especialmente en entornos que requieren crecimiento y adaptación, implica estar emocionalmente presente y accesible para su equipo. La paciencia y el aliento que Elena ofrece a Sofía no son meros actos de amabilidad, sino componentes esenciales del proceso de aprendizaje y desarrollo. Siguiendo esta línea, Alejandro podría empezar a fomentar una cultura dentro de su organización donde los errores no se vean como fracasos definitivos, sino como oportunidades de aprendizaje, donde el apoyo mutuo sea la norma y donde la vulnerabilidad se acepte como un paso necesario hacia la mejora continua. Esta transformación del liderazgo, de lo meramente transaccional a lo profundamente relacional, se convierte en una poderosa herramienta para cultivar la lealtad y la innovación. Por otro lado, la lección de la cocina también arroja luz sobre la naturaleza de la resiliencia adaptativa. La capacidad de Sofía para levantarse después de cada caída, para ajustar su equilibrio y para seguir intentándolo, ejemplifica una forma de resiliencia que no se basa en la resistencia rígida, sino en la flexibilidad y la capacidad de ajustarse a las circunstancias cambiantes. Alejandro, acostumbrado a estructuras sólidas y planes inamovibles, empieza a comprender que el éxito a largo plazo no depende de la evitación de la adversidad, sino de la habilidad para navegarla y aprender de ella. En el ámbito empresarial, esto se traduce en la necesidad de desarrollar estrategias que no solo sean robustas, sino también ágiles, capaces de pivotar y adaptarse ante imprevistos del mercado o cambios tecnológicos. Piense en cómo una empresa que ha invertido en la capacitación de su personal en habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, dotándolos de herramientas para enfrentar desafíos inesperados, será inherentemente más fuerte y adaptable que una que se aferra a métodos obsoletos. Finalmente, la escena familiar le presenta a Alejandro una nueva comprensión del concepto de legado.
Hasta ahora, su definición de legado se limitaba a la perpetuación de su imperio empresarial, a la fortuna que dejaría a sus herederos. Sin embargo, la profunda conexión que presencia entre Sofía y Elena, el amor incondicional y el aprendizaje mutuo, le sugiere que el legado más duradero es aquel que se construye en el corazón de las personas. No se trata solo de la riqueza material que se transmite, sino de los valores, las lecciones de vida y las relaciones significativas que se cultivan. Considere la posibilidad de que Alejandro empiece a enfocar parte de su energía y recursos no solo en expandir su negocio, sino en invertir en programas de mentoría, en iniciativas de desarrollo comunitario o en la creación de fundaciones que promuevan la educación y el bienestar, asegurando así que su impacto trascienda las ganancias financieras y perdure en el tejido social. El descubrimiento en la cocina no solo reconfigura la escala de valores de Alejandro, sino que también desmantela las estructuras de su identidad profesional. Anteriormente, su autopercepción estaba indisolublemente ligada a su rol de arquitecto financiero, de estratega implacable en el tablero de ajedrez de los negocios globales. La imagen de su hija, en su lucha por la autonomía motriz, le presenta una analogía poderosa con la concepción de valor intrínseco frente al valor de mercado. Mientras que las acciones de una empresa fluctúan según las percepciones externas y los ciclos económicos, el valor de un primer paso, la sonrisa de un niño o el gesto de consuelo de un ser querido reside en su propia existencia, inmutable e independiente de las fluctuaciones externas. Esta realización lo impulsa a cuestionar la validez de basar su propia identidad en métricas tan volátiles como el éxito financiero. Profundizando en esta línea, Alejandro empieza a explorar el concepto de capital de experiencia como una forma de riqueza alternativa. No se trata de la acumulación de bienes materiales, sino del acervo de vivencias, aprendizajes y relaciones significativas que una persona cultiva a lo largo de su vida. La escena de Sofía, aprendiendo a caminar, es un microcosmos de este capital. Cada intento fallido es una lección, cada pequeño avance es un logro que enriquece su experiencia de vida. De manera análoga, Alejandro podría empezar a valorar más las lecciones aprendidas de sus propios errores empresariales, no como fracasos que empañan su currículum, sino como componentes esenciales de su capital de experiencia, elementos que lo han moldeado y fortalecido. Además, la forma en que Elena interactúa con Sofía con una atención plena y una paciencia que trascienden la mera supervisión, le brinda a Alejandro una nueva perspectiva sobre la gestión de la energía humana. Si bien él ha sido un maestro en la optimización de recursos financieros y materiales, ahora se percata de la importancia de nutrir y canalizar la energía emocional y creativa de las personas. La dedicación de Elena no es un recurso finito que se agota, sino una fuerza que se renueva a través de la conexión y el propósito. Al observar esto, Alejandro podría empezar a replantearse sus estrategias de gestión de personal, enfocándose no solo en la productividad, sino también en el fomento de un entorno que nutra la pasión, la creatividad y el bienestar emocional de sus colaboradores, reconociendo que esta es, en sí misma, una forma de inversión de alto rendimiento. Consecuentemente, esta comprensión del valor intrínseco y el capital de experiencia lo lleva a reconsiderar la naturaleza del riesgo. Hasta ahora, Alejandro asociaba el riesgo principalmente con las pérdidas financieras potenciales. Sin embargo, la imagen de Sofía tambaleándose hacia adelante, expuesta a la posibilidad de caer, pero impulsada por una fuerza interior, le muestra que el mayor riesgo podría ser la evitación de la vulnerabilidad y la renuncia a la experiencia.
El verdadero riesgo, desde esta nueva óptica, es vivir una vida sin explorar las profundidades de las conexiones humanas, sin permitirse el aprendizaje a través del esfuerzo y la imperfección. Ahora se plantea la pregunta: ¿cuánto riesgo está asumiendo al aferrarse a una definición de éxito que lo mantiene emocionalmente distante? Por último, esta transformación interior lo impulsa a redefinir el concepto de herencia. Si bien la transmisión de riqueza material sigue siendo relevante, Alejandro empieza a vislumbrar una herencia más profunda y perdurable: la transmisión de valores, de resiliencia, de la capacidad de amar y de encontrar significado en los momentos más simples. El legado que Sofía está construyendo paso a paso en su interacción con Elena es un testamento a esta forma de riqueza que trasciende lo tangible. Al reflexionar sobre esto, Alejandro se pregunta qué tipo de herencia está verdaderamente cultivando, no solo para su hija, sino para el mundo que lo rodea, y si sus acciones actuales están alineadas con la construcción de un legado que enriquezca el espíritu humano tanto como su imperio financiero. La cocina, ese espacio que Alejandro solía ver como un mero centro de operaciones logísticas para su sustento, se ha transformado ahora en un laboratorio de la intuición aplicada. No se trata de la intuición mística, sino de esa capacidad humana para percibir patrones y conexiones que escapan al análisis racional, una habilidad que Sofía manifiesta en su instinto para alcanzar un objeto o en su respuesta a la entonación de Elena. Alejandro, acostumbrado a basar sus decisiones en datos duros y proyecciones financieras, empieza a reconocer que la verdadera innovación a menudo germina en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, alimentada por esa chispa de presentimiento que precede al cálculo. Considere cómo, en su mundo empresarial, esta nueva apreciación podría traducirse en la creación de equipos multidisciplinarios donde la lógica fría de los ingenieros se entrelace con la visión más holística de los creativos o los psicólogos, permitiendo que surjan soluciones que ningún departamento por sí solo podría concebir. Además, el incidente le revela la sutil pero profunda diferencia entre gestionar y cultivar. Él gestionaba su imperio con la precisión de un director de orquesta, asegurándose de que cada instrumento tocara su parte asignada. Sin embargo, la relación entre Elena y Sofía es un acto de cultivo. Elena no gestiona el crecimiento de Sofía, lo nutre. Ella proporciona las condiciones óptimas: seguridad, estímulo, amor, y permite que el potencial inherente de Sofía florezca. Ahora, en sus interacciones con su equipo, Alejandro empieza a preguntarse si está simplemente asignando tareas o si está creando un entorno donde las personas puedan prosperar, donde sus talentos individuales sean reconocidos y donde se sientan empoderados para explorar y desarrollarse. Esta perspectiva transforma la dinámica del liderazgo de una relación de autoridad a una de mentoría y crecimiento mutuo. Por otra parte, la escena pone de manifiesto la noción de economía de la atención desde una perspectiva diferente. En el mundo de Alejandro, la atención es un recurso escaso que se disputa en el mercado, un bien que se monetiza a través de la publicidad y el marketing. Pero en la cocina, la atención de Elena está completamente enfocada en Sofía, una atención indivisa, sin distracciones, sin el constante bombardeo de notificaciones y demandas externas. Este tipo de atención pura y dedicada es un regalo invaluable. Alejandro comienza a darse cuenta de que, en sus propias relaciones, la calidad de su atención es tan importante como la cantidad de tiempo que dedica. Ofrecer una atención genuina, sin prisas ni interrupciones, se convierte en una forma de demostrar respeto y valorar al otro, creando un nivel de conexión que ninguna estrategia de marketing podría simular. Piense en cómo,
Al dedicarle a su hija no solo tiempo, sino atención plena durante una conversación, se fortalece el vínculo de una manera que 1000 horas de presencia distraída jamás lograrían. Finalmente, la valentía de Sofía al dar esos pasos vacilantes, a pesar del riesgo inherente de caer, le enseña a Alejandro sobre el concepto de valor en el proceso. Su mundo valora el resultado final, el éxito consumado, pero el verdadero aprendizaje, la verdadera fortaleza, se forja en el camino. Cada tropiezo de Sofía no es un fracaso, sino una parte integral de su aprendizaje. De manera similar, Alejandro empieza a ver que los fracasos empresariales, los proyectos que no salen como se esperaba, no son puntos finales, sino etapas cruciales en un proceso de crecimiento y refinamiento. Esta revalorización del proceso sobre el producto le permite abrazar la incertidumbre y el aprendizaje continuo como componentes esenciales del éxito, liberándolo de la presión paralizante de la perfección inmediata y abriéndole la puerta a una forma más resiliente y humana de alcanzar sus metas. La cocina, antes un espacio de eficiencia calculada, ahora se revela como un crisol donde se forja la resiliencia intrínseca de Sofía, una cualidad que Alejandro, en su búsqueda de control, había pasado por alto. No se trata de la resiliencia impuesta por circunstancias externas, sino de la capacidad innata de un ser para sobreponerse a la dificultad desde su propia fuerza interior. Cada intento de Sofía por mantenerse en pie, cada pequeño tambaleo, no es un indicativo de debilidad, sino la manifestación de una voluntad indomable que se niega a ser doblegada por la gravedad o la frustración. Imaginen cómo esta cualidad, una vez observada y comprendida, podría aplicarse a las crisis empresariales. En lugar de enfocarse únicamente en planes de contingencia externos, Alejandro podría empezar a invertir en el fortalecimiento de la resiliencia intrínseca de su equipo, fomentando la autonomía, la capacidad de aprendizaje y la confianza en sus propias habilidades para sortear obstáculos, incluso cuando las estructuras de apoyo externas flaquean. Adicionalmente, el rol de Elena trasciende la mera supervisión para adentrarse en el ámbito de la facilitación del potencial. Ella no dirige a Sofía con instrucciones rígidas, sino que crea un entorno seguro y estimulante donde el potencial de la niña puede manifestarse orgánicamente. Su presencia es un ancla, pero también un trampolín. Cuando Sofía tropieza, Elena no la regaña, sino que le ofrece una mano firme y una palabra de aliento, permitiendo que la niña reanude su exploración desde un lugar de seguridad y confianza. Para Alejandro, esto se traduce en una reevaluación de su propio estilo de liderazgo. ¿Está él simplemente asignando tareas y esperando resultados? ¿O está de hecho cultivando un ambiente donde las personas se sientan seguras para explorar sus ideas, asumir riesgos calculados y desarrollar su máximo potencial? La diferencia es sutil, pero fundamental. Gestionar es controlar, mientras que cultivar es permitir el florecimiento. Por otro lado, la escena familiar pone de relieve la importancia de la economía de la presencia, un concepto diametralmente opuesto a la mera acumulación de recursos. Mientras Alejandro ha pasado su vida acumulando riqueza material y activos, la verdadera riqueza en este momento reside en la presencia indivisa de Elena, en su atención plena y en la calidez de su conexión con Sofía. Esta presencia no se mide en tiempo, sino en profundidad. Cuando Elena está con Sofía, está completamente allí, sin las distracciones que a menudo plagan la vida moderna. Para Alejandro, esto implica un cambio de paradigma. En lugar de enfocarse en la cantidad de horas dedicadas a su hija o a su equipo, debe priorizar la calidad de esa interacción.
Ofrecer una atención genuina sin el peso de otras preocupaciones se convierte en el activo más valioso, un bien que no se deprecia y que genera un retorno incalculable en términos de confianza y conexión. Finalmente, la valentía de Sofía al dar sus primeros pasos, a pesar de la inevitabilidad de las caídas, expone la noción de valor en el proceso. Su mundo valora el destino, el logro final. Sin embargo, la verdadera alquimia ocurre en el viaje, en la lucha, en el aprendizaje que se adquiere con cada tropiezo. Cada caída de Sofía no es un fracaso, sino una lección invaluable. De manera similar, Alejandro comienza a ver que los contratiempos empresariales, las inversiones que no dan el resultado esperado, no son puntos finales, sino etapas cruciales en un camino de crecimiento y refinamiento. Esta nueva perspectiva sobre el proceso como fuente de valor intrínseco le permite abrazar la incertidumbre y la imperfección como componentes esenciales del éxito, liberándolo de la tiranía de la perfección y abriéndole la puerta a una forma más humana y sostenible de alcanzar sus objetivos. La cocina, antes un espacio de eficiencia calculada, ahora se revela como un crisol donde se forja la resiliencia intrínseca de Sofía, una cualidad que Alejandro, en su búsqueda de control, había pasado por alto. No se trata de la resiliencia impuesta por circunstancias externas, sino de la capacidad innata de un ser para sobreponerse a la dificultad desde su propia fuerza interior. Cada intento de Sofía por mantenerse en pie, cada pequeño tambaleo, no es un indicativo de debilidad, sino la manifestación de una voluntad indomable que se niega a ser doblegada por la gravedad o la frustración. Imaginen cómo esta cualidad, una vez observada y comprendida, podría aplicarse a las crisis empresariales. En lugar de enfocarse únicamente en planes de contingencia externos, Alejandro podría empezar a invertir en el fortalecimiento de la resiliencia intrínseca de su equipo, fomentando la autonomía, la capacidad de aprendizaje y la confianza en sus propias habilidades para sortear obstáculos, incluso cuando las estructuras de apoyo externas flaquean. De hecho, una empresa que promueve activamente la resolución de problemas a nivel individual, alentando a sus empleados a encontrar soluciones creativas a desafíos cotidianos, está sembrando las semillas de una organización intrínsecamente adaptable. Adicionalmente, el rol de Elena trasciende la mera supervisión para adentrarse en el ámbito de la facilitación del potencial. Ella no dirige a Sofía con instrucciones rígidas, sino que crea un entorno seguro y estimulante, donde el potencial de la niña puede manifestarse orgánicamente. Su presencia es un ancla, pero también un trampolín. Cuando Sofía tropieza, Elena no la regaña, sino que le ofrece una mano firme y una palabra de aliento, permitiendo que la niña reanude su exploración desde un lugar de seguridad y confianza. Para Alejandro, esto implica una reevaluación de su propio estilo de liderazgo. ¿Está él simplemente asignando tareas y esperando resultados? ¿O está, de hecho, cultivando un ambiente donde las personas se sientan seguras para explorar sus ideas, asumir riesgos calculados y desarrollar su máximo potencial? La diferencia es sutil pero fundamental. Gestionar es controlar, mientras que cultivar es permitir el florecimiento. Pensemos, por ejemplo, en cómo un líder que implementa sesiones de brainstorming abiertas, donde todas las ideas son bienvenidas, sin juicio inicial, está activamente facilitando el potencial creativo de su equipo. Por otro lado, la escena familiar pone de relieve la importancia de la economía de la presencia, un concepto diametralmente opuesto a la mera acumulación de recursos. Mientras Alejandro ha pasado su vida acumulando riqueza material y activos, la verdadera riqueza en este momento reside en la presencia indivisa de Elena, en su atención plena
y en la calidez de su conexión con Sofía. Esta presencia no se mide en tiempo, sino en profundidad. Cuando Elena está con Sofía, está completamente allí, sin las distracciones que a menudo plagan la vida moderna. Para Alejandro, esto implica un cambio de paradigma. En lugar de enfocarse en la cantidad de horas dedicadas a su hija o a su equipo, debe priorizar la calidad de esa interacción. Ofrecer una atención genuina, sin prisas ni interrupciones, se convierte en una forma de demostrar respeto y valorar al otro, creando un nivel de conexión que ninguna estrategia de marketing podría simular. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted interactúa con un colega que está presentando una propuesta. ¿Está realmente escuchando o su mente ya está en la siguiente tarea? Finalmente, la valentía de Sofía al dar sus primeros pasos, a pesar de la inevitabilidad de las caídas, expone la noción de valor en el proceso. Su mundo valora el destino, el logro final. Sin embargo, la verdadera alquimia ocurre en el viaje, en la lucha, en el aprendizaje que se adquiere con cada tropiezo. Cada caída de Sofía no es un fracaso, sino una lección invaluable. De manera similar, Alejandro comienza a ver que los contratiempos empresariales, las inversiones que no dan el resultado esperado, no son puntos finales, sino etapas cruciales en un camino de crecimiento y refinamiento. Esta nueva perspectiva sobre el proceso como fuente de valor intrínseco le permite abrazar la incertidumbre y la imperfección como componentes esenciales del éxito, liberándolo de la tiranía de la perfección y abriéndole la puerta a una forma más humana y sostenible de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, una startup que celebra sus aprendizajes de proyectos fallidos, documentándolos para futuras iteraciones, está inherentemente más preparada para el éxito a largo plazo que una que penaliza cada desviación del plan original. La cocina, ese espacio que Alejandro solía ver como un mero centro de operaciones logísticas para su sustento, se ha transformado ahora en un laboratorio de la intuición aplicada. No se trata de la intuición mística, sino de esa capacidad humana para percibir patrones y conexiones que escapan al análisis racional, una habilidad que Sofía manifiesta en su instinto para alcanzar un objeto o en su respuesta a la entonación de Elena. Alejandro, acostumbrado a basar sus decisiones en datos duros y proyecciones financieras, empieza a reconocer que la verdadera innovación a menudo germina en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, alimentada por esa chispa de presentimiento que precede al cálculo. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se enfrenta a un dilema empresarial complejo. En lugar de depender exclusivamente de los informes de mercado, ha prestado atención a las señales sutiles, a las necesidades no expresadas de sus clientes, a esa corazonada que sugiere un camino alternativo. Además, el incidente le revela la sutil pero profunda diferencia entre gestionar y cultivar. Él gestionaba su imperio con la precisión de un director de orquesta, asegurándose de que cada instrumento tocara su parte asignada. Sin embargo, la relación entre Elena y Sofía es un acto de cultivo. Elena no gestiona el crecimiento de Sofía, lo nutre. Ella proporciona las condiciones óptimas, seguridad, estímulo, amor, y permite que el potencial inherente de Sofía florezca. En consecuencia, en sus interacciones con su equipo, Alejandro empieza a preguntarse si está simplemente asignando tareas o si está creando un entorno donde las personas se sientan seguras para explorar sus ideas, asumir riesgos calculados y desarrollar su máximo potencial. Pensemos, por ejemplo, en cómo un líder que implementa sesiones de lluvia de ideas abiertas, donde todas las propuestas son bienvenidas sin juicio inicial, está activamente facilitando el potencial creativo de su personal, cultivando un terreno fértil para la innovación. Por otro lado,
La escena familiar pone de relieve la importancia de la economía de la presencia, un concepto diametralmente opuesto a la mera acumulación de recursos. Mientras Alejandro ha pasado su vida acumulando riqueza material y activos, la verdadera riqueza en este momento reside en la presencia indivisa de Elena, en su atención plena y en la calidez de su conexión con Sofía. Esta presencia no se mide en tiempo, sino en profundidad. Cuando Elena está con Sofía, está completamente allí, sin las distracciones que a menudo plagan la vida moderna. Por consiguiente, en sus propias interacciones, la calidad de su atención es tan importante como la cantidad de tiempo que dedica. Ofrecer una atención genuina, sin prisas ni interrupciones, se convierte en una forma de demostrar respeto y valorar al otro, creando un nivel de conexión que ninguna estrategia de marketing podría simular. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted interactúa con un colega que está presentando una propuesta. ¿Está realmente escuchando o su mente ya está en la siguiente tarea? Finalmente, la valentía de Sofía al dar sus primeros pasos, a pesar de la inevitabilidad de las caídas, expone la noción de valor en el proceso. Su mundo valora el destino, el logro final. Sin embargo, la verdadera alquimia ocurre en el viaje, en la lucha, en el aprendizaje que se adquiere con cada tropiezo. Cada caída de Sofía no es un fracaso, sino una lección invaluable. De manera similar, Alejandro comienza a ver que los contratiempos empresariales, las inversiones que no dan el resultado esperado, no son puntos finales, sino etapas cruciales en un camino de crecimiento y refinamiento. Por ello, esta nueva perspectiva sobre el proceso como fuente de valor intrínseco le permite abrazar la incertidumbre y la imperfección como componentes esenciales del éxito, liberándolo de la tiranía de la perfección y abriéndole la puerta a una forma más humana y sostenible de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, una empresa emergente que celebra sus aprendizajes de proyectos fallidos, documentándolos para futuras iteraciones, está inherentemente más preparada para el éxito a largo plazo que una que penaliza cada desviación del plan original. La cocina, otrora un espacio de eficiencia calculada, se ha metamorfoseado en un taller de ingeniería de la empatía para Alejandro. Anteriormente, su enfoque radicaba en la optimización de flujos de trabajo y la maximización de beneficios mediante la lógica fría de los números. Sin embargo, la escena de Sofía, esforzándose por dar sus primeros pasos con el apoyo incondicional de Elena, le revela una dimensión completamente distinta de la inteligencia operativa, la capacidad de anticipar y responder a las necesidades emocionales no verbalizadas. Elena no solo provee asistencia física, su verdadera maestría reside en su habilidad para leer los pequeños gestos de Sofía, para interpretar sus titubeos y sus sonrisas y para adaptar su apoyo en tiempo real. Ahora, Alejandro empieza a cuestionar si sus propias estrategias corporativas consideran adecuadamente la dimensión emocional de sus empleados. ¿Se enfoca solo en la productividad tangible o también se dedica a comprender y aliviar las tensiones, las inseguridades y las aspiraciones no declaradas de su equipo? Piense en cómo esta perspectiva transforma la gestión de proyectos. En lugar de meros cronogramas y entregables, se trata de fomentar un ambiente donde la confianza mutua permita que los miembros del equipo se sientan seguros al expresar sus preocupaciones o compartir ideas innovadoras, anticipando así posibles obstáculos antes de que se materialicen. Además, este momento de epifanía ilumina la distinción entre valor de propiedad y valor de experiencia. La mansión de Alejandro, con sus activos cuantificables y su valor de mercado, representa el primero. No obstante,
La escena en la cocina, el esfuerzo de Sofía, el aliento de Elena constituyen un tesoro de valor experiencial que ningún tasador podría cuantificar. Este valor no se posee, sino que se vive, no se hereda, sino que se construye a través de la vivencia. Alejandro, acostumbrado a la acumulación de activos tangibles, comienza a ponderar la insuficiencia de basar su concepto de riqueza exclusivamente en lo material. Ahora se plantea la pregunta: ¿qué tipo de experiencias está permitiendo que su vida y la de su familia acumulen? ¿Se trata de una vida rica en posesiones o rica en momentos significativos y conexiones profundas? Considere cómo esta visión redefine la inversión personal. En lugar de solo adquirir más, se trata de invertir en actividades que enriquezcan el alma, que generen recuerdos imborrables y que fortalezcan los lazos humanos. Por otra parte, la observación de la interacción entre Elena y Sofía introduce el concepto de aprendizaje adaptativo guiado. Elena no impone un método de aprendizaje rígido, sino que se adapta continuamente al ritmo y a las capacidades de Sofía. Cada pequeño avance de la niña es celebrado, y cada tropiezo es una oportunidad para ajustar el enfoque. Este modelo contrasta marcadamente con los sistemas educativos o de formación empresarial tradicionales, que a menudo se basan en planes de estudio estandarizados. Alejandro, al reflexionar sobre esto, empieza a considerar cómo podría aplicar esta filosofía a su propia organización. Podría diseñar programas de desarrollo profesional que no solo transmitan conocimientos, sino que también fomenten la capacidad de los empleados para adaptarse a nuevos desafíos, para aprender de sus errores y para innovar de manera autónoma. Finalmente, la escena pone de manifiesto la naturaleza de la motivación intrínseca frente a la extrínseca. Alejandro, inmerso en un mundo donde los incentivos financieros y el reconocimiento social son motores primarios, observa en Sofía una fuerza impulsora que emana de su interior. Su deseo de caminar no está condicionado por recompensas externas, sino por una curiosidad innata y una voluntad de dominio. Esta realización lo lleva a cuestionar la sostenibilidad de basar la motivación en factores extrínsecos. ¿Qué sucede cuando los incentivos desaparecen? Se desmorona el esfuerzo. Ahora, Alejandro empieza a explorar cómo puede fomentar la motivación intrínseca en su entorno, creando un sentido de propósito y autonomía que impulse a las personas a dar lo mejor de sí mismas, no por obligación, sino por convicción. Piense en cómo un líder que empodera a su equipo para tomar decisiones y que les permite ver el impacto directo de su trabajo, está cultivando esa chispa interna que conduce a un compromiso duradero y a un rendimiento excepcional. Al tejer los hilos de las reflexiones anteriores, emerge un panorama donde las estructuras de valor preestablecidas comienzan a disolverse, revelando un paisaje interior más rico y profundo. La aparente solidez del mundo material, antes el pilar de la identidad y la seguridad, se revela ahora como una fachada que oculta las verdaderas fuentes de fortaleza y significado. La observación de momentos cotidianos, aparentemente insignificantes para el ojo avezado en las grandes transacciones, se transforma en un espejo que refleja la esencia de lo verdaderamente valioso. Es como si, tras descorrer un pesado telón, se descubriera no un vacío, sino un universo vibrante de conexiones y potencialidades latentes, aguardando ser reconocido y cultivado. En este punto de convergencia, la noción de éxito se expande, trascendiendo las métricas convencionales para abrazar una dimensión de crecimiento y resonancia humana. Las lecciones extraídas no son meros datos a procesar, sino catalizadores de una metamorfosis interna, un reajuste del compás vital hacia aquello que, en última instancia, nutre el espíritu. La comprensión de la verdadera riqueza se desplaza de la acumulación externa a la expansión interna,
de la posesión a la experiencia vivida, de la eficiencia a la empatía. Este giro conceptual, lejos de ser un mero ejercicio intelectual, se presenta como una invitación a recalibrar nuestra percepción del mundo y de nuestro lugar en él, preparando el terreno para una apreciación más plena de la existencia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la perspectiva se amplía, permitiendo atisbar cómo las complejas interconexiones entre el esfuerzo individual, el apoyo desinteresado y la riqueza de los momentos compartidos configuran un tapiz de profunda significación. Las semillas de una nueva comprensión han sido plantadas, y a medida que avanzamos hacia la reflexión final, se hace palpable la urgencia de permitir que éstas germinen y florezcan, transformando no solo la visión personal, sino también la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. La claridad se va abriendo paso, no como una respuesta definitiva, sino como un horizonte hacia el cual dirigir la mirada con renovada curiosidad y un propósito más elevado. La cocina, ese santuario íntimo donde la lógica del éxito se desmoronó ante la cruda belleza de la vulnerabilidad, se erige ahora como el epicentro de una revolución silenciosa en la vida de Alejandro. No fue un cataclismo financiero ni una crisis de mercado lo que fracturó su visión del mundo, sino el eco de unos pequeños pies tambaleantes, guiados por una mano que ofrecía más que simple asistencia, ofrecía amor incondicional. El brillo del oro y el acero pulido de su imperio palidece frente a la luminosidad de esa verdad desnuda. La riqueza más profunda no se mide en activos, sino en la intensidad de los lazos que tejemos y en la autenticidad de los momentos que compartimos. Las lágrimas que inundaron su rostro no eran de derrota, sino de una revelación catártica, el bautismo de un alma que, hasta entonces, había navegado a ciegas en un mar de posesiones, ignorando la verdadera costa de la plenitud. Lo que Alejandro presenció no fue un mero incidente, sino el desvelamiento de una sabiduría ancestral que el dinero, con todo su poder, jamás podrá comprar. La perseverancia de su hija, esa chispa indomable que la impulsa a cada nuevo intento, y la devoción serena de su niñera, que encuentra su recompensa en el progreso ajeno, son lecciones vivas que trascienden cualquier manual de negocios. Nos recuerdan que el verdadero valor reside en la constancia del esfuerzo, en la paciencia infinita y en la celebración sincera de cada pequeño avance. Esta verdad, tan palpable en la sencillez de una cocina, tiene el poder de reescribir las prioridades de una vida, de redirigir la energía de la acumulación hacia el cultivo de la conexión, y de transformar la búsqueda de control en la apreciación de la imperfección. La fragilidad de la riqueza, esa ilusión de seguridad que tantas veces perseguimos, se manifiesta en su máxima expresión cuando se contrapone a la fuerza inquebrantable del amor familiar. Los muros de una mansión pueden ser inexpugnables, pero el corazón se abre ante la ternura de un gesto, ante la mirada de un ser querido que nos reconoce en nuestra esencia más pura. La cena que Alejandro esperaba con la rutina de siempre se convirtió en el banquete de una nueva comprensión, una que sacia el alma y deja un eco duradero de lo que verdaderamente importa. La vida, en su manifestación más elocuente, nos enseña que la verdadera opulencia no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que damos, en lo que compartimos y en la profunda resonancia de los lazos que creamos. La práctica de vivir con esta nueva perspectiva, de cultivar la empatía, de valorar la presencia y de honrar el proceso, comienza ahora, en cada instante que se nos regala.